que la oración es la cenicienta de la iglesia. Todos queremos, hermano, participar en alguna cosa, pero en el tiempo de oración no queremos. No queremos, no nos gusta orar a los cristianos y a los pastores también, hermano. Hay muchos pastores que no les gusta orar. Nosotros tenemos, este martes nos toca a nuestra región, el martes, tenemos oración todos los martes a las 6 de la mañana. Con todos los pastores de la República nos conectamos 6 de la mañana, ¿verdad? Día martes. Y hermano, nosotros oramos a Dios, ¿verdad? Esta semana nos toca a nosotros, ¿verdad? Toda la región. Entonces se ora y se pide por la necesidad. Si hay algún pastor enfermo, alguna familia de pastores enfermos que están padeciendo persecución. Por ejemplo, allá en el norte está muy difícil, hermano. Hay pastores donde les han entrado a balacear hermanos que están en cierta forma trabajando para los mismos narcos y ahí llegan a la iglesia y los matan, ¿verdad? Y tienen misericordia de los pastores y, o sea, ser pastor en la mera frontera, hermano, en esos lugares, Sinaloa, Sonora, es muy peligroso, ¿verdad? Ser pastor. O agarran a la gente en la calle y si fuiste testigo, pues te toca a ti. Entonces, por eso nos damos cuenta que esto es algo que no les gusta a todos. Hoy en día se hacen congresos, ¿verdad? Que casi son espectáculos de alabanza, pero yo no sé si usted se acuerda que antes había congresos de oración, congresos de evangelismo personal. Yo no sé si usted se acuerda que hay un hermano que hizo la canción esa de qué lindo es mi Cristo. Cuando yo lo conocí era un hombre más o menos de unos 58 años. Y me acuerdo que hacían congresos aquí en Puebla de oración y todas las iglesias de todas las denominaciones cristianas nos reuníamos para poder, hermano, tener congresos de evangelismo, congresos de oración. Pero hoy en día eso se ha ido perdiendo, ¿verdad? Porque un concierto, hermano, un congreso de alabanza, pues imagínate cuántos millones no deja. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que la oración tenemos que retomarla y tenemos que cuidarla y poner por obra. Dice la Biblia que cuando Jesucristo partió de esta tierra, dice que los discípulos se reunieron para orar porque les habían prometido que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos capítulo 1 versículo 14. Dice todos, o sea no era uno, dice todos estos estaban ¿qué? Unánimes, entregados de continuo a la oración. ¿Junto con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos que dice de él. En total, hermano, la iglesia que Jesús había levantado era de 120 personas. Es decir, Jesús no tenía una iglesia multitudinaria, tenía una iglesia de 120 personas. ¿Sí me explico? Pero eran gente fiel, gente que sabía hacer la obra. Y entonces dice la Biblia que estaban, ahí subrayé la palabra todos. Y dice que había una actitud de unanimidad. Vamos a ver qué significa la palabra unánime. La palabra unánime, ¿verdad? Dice, es la palabra homotudmadón en griego, que se divide en dos palabras. Humos mismo, tumos mente, una misma mente. El significado completo. Significa común acuerdo, mutuo consentimiento, mantener la unidad de grupo, ser todos de una sola mente, de un mismo pensar, compartir un mismo ¿qué? Propósito. Esta palabra solo se usa 11 veces en la Biblia, 10 en el libro de Hechos y una en el libro de los Romanos. Entonces nos damos cuenta que unanimidad es que nosotros estemos unidos en todas las cosas. Por ejemplo, a ustedes nos hicieron favor de ayudarnos. No fue el grupo de intercesión, ¿verdad? Pero cuando se trata de la iglesia igual. Pero el grupo de intercesión nos estuvo ayudando a orar por uno de mis sobrinos, hermano, que tuvo un accidente hace años. Y entonces, pues pasó el accidente, pero no se atendió. Entonces él hizo un coágulo, hermano, en una de las piernas de 1 metro, dicen los médicos. Y estaban, ¿verdad?, ya en riesgo de poderse formar más coágulos a través de toda su pierna. Y si se hacían, ¿verdad?, como no hay dónde pasar, dice que podían irse hacia el corazón. Y entonces eso era un peligro. O sea, su vida estaba realmente en riesgo, aparte de que es un llamado de Dios. Entonces nos estuvieron ayudando a orar el grupo de intercesión y el día jueves lo operaron a las 6 de la tarde y al siguiente día nos dan, ¿verdad?, la parte médica de que salió muy bien, de que tiene muy buena reacción a la operación.
Entonces, hermano, Dios obrando, Dios operando a través de la oración a favor de mi sobrina, su hermana de este joven, está con riesgo, hermano, de aborto, ¿verdad? Estuvieron orando y ahí está mi sobrina, ¿verdad? Poquito a poco saliendo victoriosa. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la unanimidad es cuando somos de una misma mente, de un mismo sentir, donde tu necesidad la haces mía o la hago mía y me pongo a orar como si fuera mi familia, mi pariente, y entonces Dios da la respuesta. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la oración es importante. No debemos nosotros de menospreciar o minimizar la necesidad de nuestro hermano, de nuestra hermana que está en medio de nosotros. Tenemos que tomar esto en serio, por la importancia, hermano, que tiene de cada uno de nosotros. Entonces, algunos dice que la palabra unánime en griego indica armonía, que es la unión y la combinación de sonidos o de acordes o de las notas, ¿verdad? Entonces, cuando se toca en armonía, por ejemplo, toca el piano, la guitarra, la trompeta, ¿verdad? La batería, tocan ellos, ¿verdad? Y se oye armonioso. O sea, todos están en el mismo tono, en la misma nota, cada quien hizo su trabajo, su parte. Cuando no nos damos cuenta, los que sabemos de música, ¿verdad? Que ¿verdad? No pisó bien la guitarra o no entró a tiempo la batería y entonces no se oye igual que cuando hay armonía. Por eso nosotros nos damos cuenta que la oración es eso. Cuando tú y yo oramos a Dios y oramos unos por otros, llega como música rica, bonita, ¿verdad? Bien tocada hasta la presencia de Dios y entonces Dios dice, ay, cuates. O sea, sus oraciones son tan unidos, son como verdaderamente hermanos, realmente son tan comprometidos que inmediatamente la atención de Dios es llamada, hermano, a nuestras vidas. Pero hay una pregunta, ¿qué es la oración? Es la palabra proseuchomai, que significa un diálogo, un acto de comunicación con Dios. Es orar, es rogar, es suplicar, es hacer oración, es pedir. Entonces la oración es, hermano, como alguien dijo también, que era como la planta eléctrica de la iglesia. Vamos a hacer el ejemplo de estas luces. Si estas luces no están conectados, hermano, a un transformador o a la planta eléctrica, vamos a estar a oscuras. Pero si estas luces, ¿verdad? Cuando se hace de noche, las encendemos, hay luz y entonces podemos ver con claridad. Si tú no oras, no vas a poder ver las cosas con claridad y por eso muchas veces nosotros estamos pensando que Dios no nos oye, que Dios no nos quiere, que Dios no atiende a nuestra oración, que mejor atiende la del pastor que la de nosotros. Y entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que es por falta de la oración, porque nosotros no hemos querido orar. Ahora, nadie ha dado el mayor ejemplo de orar o de tener una vida de oración que Dios. Vamos a la siguiente cita. El libro de Marcos 1, versículo 35 dice así. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario. ¿Y qué dice? Y allí oraba. O sea, la costumbre de Jesús era orar. Para Jesús era más importante su tiempo de oración que las multitudes. Vamos a ver qué pasa en el libro de Lucas 5:15. Dice la Biblia que Jesús tenía por costumbre orar, era una de sus costumbres. Dice Lucas 5:15, y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Ahora, eso estaba bueno y Cristo decía, pues sí, pues qué bueno, ¿no? Que sanen, que sean liberados, que resuciten los muertos. Pero ¿qué hacía después de eso? No se iba a descansar, decía, oye, fue un día muy difícil, no, estoy muy cansado, no. ¿Qué dice el verso 16? Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y ¿qué? Y oraba. Entonces, ¿qué fue lo que sostenía el poder, la unción en Jesucristo? La oración. Por eso dice que cuando ponía las manos sobre los enfermos, como nos prometió en Marcos 16:16, era que que serían sanados si poníamos las manos en medio de ellos. Lucas 6:12 dice, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche, ¿qué dice? En oración a Dios.
Entonces nosotros nos damos cuenta que Jesús oró en funerales y ¿qué sucedía? Los muertos resucitaban. Dice que cuando estaba predicándole a los 5,000, dice que no tenían para darles de comer, dice que solamente había 2 peces y 5 panes, dice que los tomó, levantó su vista al cielo y le dijo: Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, prospéralos, fructifícalos, y dice que salió alimento para 5,000 personas. Entonces nos damos cuenta que la oración trae resultados. La oración trae, hermano, un beneficio, no solamente a nuestra vida, sino a los que están dependiendo de nosotros. Y después dice que en el huerto de Getsemaní le dijo: Señor, hágase tu voluntad, ¿y qué? Y no la mía. Es decir, Jesús oraba no para hacer lo que él quería o lo que él soñaba, sino la voluntad de Dios. Ahora, orar, como dijimos, no es, hermano, repetir palabras. Tengo aquí un texto, dice: la verdadera oración no es una vana repetición de palabras pronunciadas en público. Jesús condenó la oración que tenía la intención de obtener la atención y aplauso de las multitudes, ya que hacían de las calles teatros. Marcos 6:5 dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ahora, ¿qué hacían los hombres de este tiempo? Eran los religiosos, los sacerdotes, donde en Israel, o más bien en Jerusalén, la ciudad, la capital, dice que había 2 días de tianguis, por decirlo, de mercado. Entonces eran los días que ellos escogían para ir y se paraban en una esquina, ¿verdad? Con sus ropas, ¿verdad? Sacerdotales, y decían: Señor, gracias por la vida que me das, pero toda la gente escuchando. Y te acuerdas de la otra cita de Mateo, dice: gracias porque no soy como este pecador, comparándose. Entonces dice la Biblia: no, esas oraciones no le gustan a Jesús. Dice en lo secreto, ahí donde estés tú con Él, donde tú puedas, ¿verdad?, orar a Dios. Porque hay gente que se quiere lucir, hermano. Un día me acuerdo que fuimos a visitar a un hermano, ahí en la Margarita. Trabajaba yo en el centro de Fe del Cristo. Y me acuerdo que llegamos ahí. Ya llegamos, nos saludó el hermano y todo estuvo bien, la visita, lo ministramos. Dice: hermano, pues si gustan, pues preparé un poco de desayuno, pues para que coman. Sí, hermano, vamos. Nos sentamos. Y estaba de visita un tío, ¿verdad? Ya, el tío ni siquiera se apareció en el tiempo de la administración, ¿verdad? Entonces, ya cuando fue el desayuno se presentó y entonces comienza, ¿verdad?, a orar. Entonces, como sabía que éramos pastores, iba yo con otro pastor. Empiezo a orar: Padre, te damos gracias por estos alimentos. Gracias por esa tierra, Señor, ese trigo que fue sembrado, Señor. Porque pudieron recoger los camiones, Señor, y llevarlos a la harinera, Padre. Porque guardaste a los de la harinera que no sufrieron accidentes. Y hermano, quería hacer un rollo. Ya le dije al hermano: ¿sabe qué, hermano? Vamos a comer porque quién sabe cuánto se va a tardar. O sea, gente que quiere que lo oigan, que sabe orar. Entonces, ¿cómo se ora por los alimentos? Hermano Esteban, ¿cómo oraría usted por los alimentos? Amén. Cuando lloro, sí, porque hermano, a veces, o sea, le exageramos. Dile que está a tu lado, le exageramos a veces. O sea, yo cuando oro digo: Señor, te doy gracias por estos alimentos, te pido que los bendigas, que los santifiques, que sean de provecho y de fortaleza para nuestros cuerpos. Bendice a mis hermanos que diezman, que ofrendan con amor, que ofrendan, Señor, con toda su alma, renueva sus fuerzas, su amor por ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Sencillito. ¿Sí me explico? No una oración larga, hermano, que ya hasta se enfrió el caldo de pollo y no me gusta frío ni tibio. Entonces, hermano, por eso dice, hermano, hay que orar sin estar repitiendo tantas palabras, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad?, nos enseñaron en la iglesia, ¿verdad?, de las campanas y las cúpulas, nos enseñaron Padre Nuestro, 5 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, no, sin repeticiones. Ahora, la oración, dice, también no es el último recurso. Es decir, hermano, hay gente que solamente ora o viene a la iglesia, pues cuando ya le está apretando, ¿verdad?, le está la piedrita en el zapato, ya no la aguanta. O sea, ya cuando está casi para morirse o que les pasó una super desgracia, es cuando viene a la iglesia y cuando entonces dice: tengo que buscar a Dios, ay, Señor, quiero que me oigas. O sea, la oración no es el último recurso.
El primer recurso es la oración. Algo pasa, antes de pedir el consejo de cualquier persona, vamos a ponernos de rodillas. Otra, ¿cuál es la postura para orar? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es la postura para orar, Noemí? De pie, siempre de pie. ¿Cuál es la oración? La posición para orar. No hay posición. ¿Sí es cierto, hermana mía? ¿Sí es cierto, hermano Carlos? Seguro. Ok, eso está bien. Vamos al primer libro de Timoteo 2:8. ¿Cuál es la postura para orar? Porque hay gente que, hermano, a fuerza, no, que tiene que ser de rodillas y no, Dios no te oye, ¿verdad? Entonces, vamos a ver mejor qué dice la Biblia, ¿sí me explico? Dice primer libro de Timoteo 2:8. Esto usted tiene que aprenderlo, anótelo, ¿verdad? O algo, porque si alguien le pregunta sobre la oración, pues usted ya sabe qué es lo que va a decir, ¿no? Dice, quiero pues que los hombres oren ¿dónde? En todo lugar. ¿Nada más va a ser en la iglesia? ¿En tu casa? ¿Dónde se puede orar más? En el trabajo, en la calle, en el camión. Si se subieron a saltar y tú ibas en medio y ya los viste, ¿qué hay que hacer? Pues orar, que se queme que vea al ángel que me rodea para que no me quite lo que es mío, ¿no? Entonces, o sea, la Biblia no dice que hay una postura física específicamente, ¿sí? Cuando yo me vengo a orar aquí, hermano, yo me tiro de panza. Antes tenía aquí mi colchoneta, entonces yo venía ¡pum! De panza y a cantarle, porque en mi casa dicen que soy muy gritón y que cuando canto todo, pero no los dejo dormir. Bueno, me vengo para acá y acá canto, ¿verdad? Acá alabo a Dios. Y de panza, siempre es de panza. También cuando a veces ando recorriendo el altar, ¿verdad? Señor, fortalece al hermano Esteban, fortalece a la hermana May, fortalécenos a todos. Pero también luego de rodillas, o también luego acostado. ¿Verdad? Siempre que me levanto, y ahí está el relojito natural, 5:15, 5:30, ¿verdad? Entonces ya, Señor, gracias por este día, gracias por la vida. Me levanto, me limpio la cara, me la lavo, ¿verdad? Y ya a las 6 aquí está el hermano para orar conmigo. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Como no hay una postura. En la siguiente diapositiva te voy a mostrar, ¿verdad? Algunas con ojos abiertos. Solo doy las citas porque no quiero tardarme mucho. Juan 11:41 y 17:1. Postrados, ¿verdad? Que decíamos de panza. Acostados, Salmo 6:6. De pie, Nehemías 9:3, Segunda de Crónicas 30, versículo 27. Entonces, lo importante no es la posición, sino que lo hagamos. ¿Sí me explico? Es la actitud del corazón, el deseo de querer buscar a Dios, de querer estar con Dios. Eso es lo más importante, ¿verdad? Por eso no te preocupes. Lo que yo siempre sí digo es peínate, lávate tu carita, tu boquita, para que no le des el centavazo al Señor, ¿verdad? Y que el Señor, ¿verdad? Diga, wow, este cuate se lavó la boca, ¿verdad? Entonces, cuando tú quieras, donde tú quieras, en el lugar, en el momento que estés en la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que puede pasar. Señor, guárdame en mi salida y en mi entrada, en mi trayecto al trabajo y de regreso a mi casa. ¿Por qué? Porque estamos expuestos y más hoy, hermano, a todo. Y Lucas 18:1 dice que esto debe ser, hermano, algo en lo que tenemos que perseverar hasta que se cumpla. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no qué, y no desmayar. Entonces habla de una viuda que había ido con un juez a pedirle justicia por su caso y pues, como dicen en mi pueblo, no la peló por mucho tiempo hasta que el Señor lo tocó y dijo, bueno, pues le voy a hacer justicia a esta mujer. Ya, a ver, háganle justicia ya para que no esté molestando que le haga justicia. Entonces dice que habla de la constancia en la oración. O sea, tú pide, tú pide, tú pide, tú pide. El cómo, el cuándo le toca a Dios. Él va a saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo y Dios lo va a hacer, pero solamente persevera en la oración, insiste en la oración. Otra pregunta, estamos yendo por preguntas. ¿A quién escucha Dios? Keilita, ¿a quién escucha Dios? A sus hijos. ¿A quién escucha, hermana? Con corazón contito y humillado. Emedia, ¿a quién escucha a Dios? A todos los que lo buscan. Keilita, ¿a quién escucha a Dios?
¿A todos qué? A todos. Pues ahorita vamos a ver si es cierto o no. Primer libro de Juan 3:22. El principio es que cuando oras, Dios a veces dice sí y Dios a veces dice no. A los niños les enseñamos con el semáforo, ¿verdad? Sobre la oración. Cuando es rojo, Dios dice no, o sea, ni le busques, ni me molestes. Cuando es amarillo, dice, espérate tantito, todavía no es el tiempo, pero te lo voy a dar. Y el verde es, órale, y luego Dios nos contesta. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que hay oraciones que Dios sí las contesta y hay oraciones que Dios no las contesta. A ver, díganme un carro deportivo y el más caro en el mercado. ¿Cuál? Bueno, esos. Entonces, ¿cuánto cuestan? ¿Cómo cuánto? Ponle $1,000,000, baratito. Cada llanta cuesta como 300,000 pesos. ¿Te vuelan una? O sea, ¿tú crees que Dios te va a dar un carro de $1,000,000? Y más si vives aquí en Balcones del Sur, hermano. Buenatlime, ya. Pues, o sea, ya así o sea, no saben ni lo que están pidiendo, lo van a matar para quedarse con el carro. O sea, por eso dice, no, a ver, ubícate. O sea, hay cosas que, o sea, te está saliendo de la realidad. Tienes que aterrizar y pensar bien, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que le pidamos, que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? 1, guardamos sus mandamientos. 2, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿A quién escucha a Dios? Al que guarda sus mandamientos y lo obedece. Al que no hace eso, Dios no le contesta. Segunda cita, Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los impíos. Dice otra versión, perversos, malvados, malos. Dice, pero escucha la oración ¿de quién? De los justos. ¿Quién es un justo? El que le da a Dios lo que le toca, a su hermano lo que le toca y no le debe a nadie. En otras palabras, como dice la palabra, lo que no quieras para ti, eso no lo hagas con los hombres. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a quién escucha Dios? Al que guarda sus mandamientos, al que los obedece y al que es justo, que busca la paz con Dios y con sus semejantes. Por eso el principio es más bienaventurado es el dar que el recibir. ¿Sí me explico? Entonces, dile al que está a tu lado, no andes de pedinche, dile, no andes de pedinche. Voltea a verlo de verdad, dile, no andes de pedinche. Porque hasta los programas de gobierno que no necesitamos, ahí estamos formados, hermano, para que nos los den. No. Más bienaventurado es el dar que el recibir. Hay una persona que dice, hermano, yo tengo muchas ganas de ir a la iglesia, a su iglesia y todo, pero es que como mi hermana me ha ayudado mucho y es católica, no, yo no puedo ir si no me voy a quitar su ayuda. Imagínate, hermano. O sea, pone su confianza en hombre y no en el Señor. Entonces por eso dice la Biblia, ¿a quién le contesta Dios? A los que guardan sus mandamientos, a los que obedecen y a los que son justos, que no se pasan de listos con los demás, que no le quitan a otros lo que no es de ellos. ¿Sí me explico? Que no andan de chismosos, de mentirosos, ¿verdad? De envidiosos, etcétera, 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 etcétera. O las 3 categorías de pecados de Gálatas 5. No idólatras, no pecadores sexuales y no teniendo pecados de carácter. A esos Dios no los escucha. Solamente a los que guardan su palabra, a las que la obedecen y a los que son justos delante de Él. A esos es a los que oye el Señor en su oración. ¿A quienes no oye el Señor, verdad, en su oración? O porque hay algunas oraciones que no son contestadas. Deuteronomio 28:15. A los desobedientes Dios no los oye. Dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos, lo que decía Juan, y estatutos te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y ¿qué? Y te alcanzarán. Y ahí después el verso 16 en adelante están un chorro de maldiciones que vienen, hermano. Que a veces la gente dice, pero ¿por qué me pasó esto? Lee esa parte de la escritura y te vas a dar cuenta. Hijo, sí, me está llegando la maldición. ¿Por qué? Porque no obedecí ni guardé los mandamientos. ¿Qué más? Santiago 4:3.
Cuando pedimos cosas erróneas, hermano, por razones equivocadas, dice, y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Es decir, hay gente que solamente pide a Dios que le dé cosas para su propio placer. Pregunta, ¿para qué quiero yo tres casas? ¿Para qué quiero yo, hermano, una casa con alberca si casi no estoy en mi casa? Y nada más soy uno de familia. ¿Para qué quiero, hermano, cosas que en lugar de que me beneficien me van a perjudicar? Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que cuando pedimos para nuestros deleites, no para nuestras necesidades, hermano, Dios no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque nos van a hacer mal, nos van a apartar. Santiago 4, Salmos, creo que me salté uno, 66, 18, cuando tenemos pecados ocultos. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría ¿qué? Escuchado. Eso está hablando David. ¿Dónde está la historia de esto? En el libro 2 de Samuel capítulo 11, donde dice que se metió con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Dice que, ¿verdad? Era el tiempo, dice, en que los reyes salían a la guerra, pero David no salió. Y luego dice que se levantó ya tarde, ponle pues como a las 11, 12 de la mañana. Dice que estuvo en la terraza, que desde ahí vio una mujer, ¿verdad? Que se llamaba Betsabé, dice que estaba desnuda, porque ese lugar era un lugar, ¿verdad? Donde eran, hermano, baños para purificarse. O sea, ella no estaba de loca, hermano, no salió desnuda a su patio y que la vieran, no. Ella estaba en el lugar correcto. Esos baños se llaman baños mitzveh. Entonces esos baños se usaban, ¿verdad? Cuando una mujer se iba a casar, una virgen, iba ahí a limpiarse, a purificarse. Cuando las mujeres menstruaban, ahí iban a purificarse. Eso lo había establecido Dios para ellas, por el rito de la purificación. Entonces, por eso la vio David. O sea, el David anduvo de mirón. Entonces dice la Biblia que la mandó a traer, dice que se acostó con ella, ¿verdad? Y pues como en esa sociedad como hoy, ¿verdad? El rey mandaba y no le podía decir que no, porque si no le volaban la cabeza, o a su esposo. Entonces dice que la mujer pues fue opresionada, se metió, quedó embarazada. Dice que el David, cuando le dijo estoy embarazada, mandó a traer a su esposo de la guerra. Pero imagínate, hermano, era uno de sus 30 guardaespaldas, por decirlo así, o sus valientes, como dice la Biblia. Entonces dice la Biblia que lo emborrachó, ¿verdad? Hasta que quedara bien happy. Dice que le dijo, vete a tu casa con tu esposa, ¿verdad? Para que pases la noche. Y entonces dijo, no, ¿cómo crees? Mis hermanos están en la guerra y como yo con mi esposa deleitando. No, olvídate. Y dice que se quedó ahí en el campamento del palacio. Entonces dice que el David la segunda noche otra vez volvió a hacer lo mismo y el cuate dijo, no, cero. Y entonces dice que ya hizo una carta para Joab, el general del ejército, y le dice, pon a Urías Eteo hasta el frente de la batalla y en lo más duro, o sea, donde se lo vayan a echar. Y entonces así lo hicieron. Entonces el David fue el autor intelectual del asesinato de Urías Eteo, esposo de Betsabé. Dice la Biblia que no confesó su pecado. ¿Cuánto dura un embarazo? 9 meses. Dice la Biblia que el David se quedó callado 9 meses. Dice que llegó el momento de alumbramiento, nació el bebé y entonces se muere. Y entonces es cuando confiesa David su pecado. Bueno, que llegó el profeta Natán y le dijo, David, ¿qué crees? Mira, te tengo un cuento, una ilustración. Había un hombre que tenía muchas ovejas, era riquísimo en ovejas. Y había un vecino que nada más tenía uno, la tenía como su amada, como su hijita. Vino un amigo a visitar al rico y en lugar de que el rico tomara de sus propias ovejas, le quitó su única ovejita al vecino y se la cocinó. Entonces dice que cuando le estaba contando, el David se levanta irado y dice, ¿verdad? ¿Quién ha hecho tal cosa que muere en este mismo momento? Hijo. Entonces el profeta Natán le dice, David, ese eres tú, que le quitaste a su única ovejita, Urías Eteo. Porque él tenía 7 esposas, hermano. Entonces por eso nos damos cuenta cómo David dice, ¿verdad? Mientras callé, dice otro versículo, otra cita, mis huesos se envejecían, se secaban. Pero cuando confesé mi pecado, fui liberado y rejuvenecí. Entonces, ¿por qué Dios no contesta? Porque tenemos pecados ocultos en nuestra vida. A veces estamos viviendo vidas dobles.
y queremos que Dios nos conteste. Y eso no va a suceder, hermano. Y otro ejemplo, hay muchos, pero solo tengo 4. Cuando maltratamos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestro esposo o a nuestra esposa. Dice Pedro 3:7, primera de Pedro, dice, y vosotros maridos igualmente vivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean, ¿qué? Estorbadas. Entonces dice la Biblia que cuando uno maltrata a su cónyuge, a su esposa, a su marido, dice que la oración no es contestada. Varones, tu esposa es tu mismo cuerpo. O sea, tú no puedes estarle gritando. Por eso la Biblia nos enseña los tipos de matrimonios que había, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, dice la Biblia que trataba a Sara como a su hermana, no como a su esposa. Dice que le dijo, ¿verdad? Si te pregunta Faraón, le dices que eres mi hermana. Y hay matrimonios donde se tratan como hermanos. Luego David, ¿verdad? Perdón, Urías Eteo, dice, el profeta Natán decía, ¿verdad? Era su hijita. O sea, la trataba como una hija. ¿Y a las hijas qué se les hace? ¿Qué hacen los papás con los hijos y con las hijas? Pues nomás le están regañando, metiendo en su regañiza, hermano. Y de todo lo regañan. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué estás calificando? O sea, y así la trataba, hermano, a su esposa. Por eso siempre que yo doy la consejería premarital, ¿va? Para los que se van a casar, siempre digo, o sea, ni es tu hija, tu niña, para que la estés regañando. Y para que la estés maltratando y castigando. ¿Va? Porque a veces hay esposos que te voy a castigar. Hoy no te doy todo el gasto completo, ¿verdad? No vas a ver a tu madre. Y entonces, oye, pues ¿qué tiene que ver su mamá y la visita con su mamá? Que te haya hecho enojar o que no hayan podido acordar algo. O sea, eso no tiene nada que ver, es su mamá. A ver, deja de ir a ver la tuya. O sea, ella es como dice, ay no, es mi mamá. Entonces, dice que cuando tú maltratas a tu cónyuge, entonces tú comienzas a tener, hermano, problemas porque Dios no te oye tu oración. O sea, Dios dice, no, tienes que estar bien con tu esposa. Ahora has escuchado la frase, cuando la gente sufre, dice, es que Dios tiene la culpa de lo que me pasa. Es que Dios es malo conmigo. Pero la pregunta es, ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué sufre la gente, Sofía? No sabes. ¿Por qué sufre la gente? Uno provoca eso. Hermana Patti, ¿por qué sufre la gente? Porque uno no obedece. Vamos a ver qué dice la Biblia. El sufrimiento tiene 3 sís. 1. El sufrimiento es inevitable. ¿Cuántos han sufrido en esta vida? Levante su mano. ¿Cuántos hemos sufrido? Por lo menos una vez en nuestra vida. Todos. Es inevitable. 2. Es inexplicable. Al principio a veces no sabemos por qué. Decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? 3. Intransferible. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos no sufrieran y nosotros pasar por su sufrimiento? Pero tienen que pasar por su sufrimiento porque tienen que aprender en esta vida. Entonces el sufrimiento tiene 3 sís. 1, inevitable, inexplicable, intransferible. Hay 3 razones por las que viene el sufrimiento. Número 1, por causa del pecado. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. ¿Por qué viene el sufrimiento? Por el pecado. ¿Qué sufrimiento? Muerte, enfermedad, dolor, tragedias, injusticias, guerras, secuestros, violaciones. O sea, no es porque Dios sea malo. ¿Es por qué? Por causa del pecado que vive el hombre. O sea, Dios no tiene vela en el entierro. Por eso la palabra no existe literalmente en la Biblia, pero en teología somos hombres y mujeres con libre albedrío. Nosotros decidimos si escoger lo bueno o escoger lo malo. Esa es la primera razón de por qué viene el sufrimiento. Segunda razón, porque tomamos malas decisiones y tenemos malas acciones. Vamos a ver qué dice Gálatas 6, versículo 7.
Si mi conducta es mala y tomo malas decisiones, es la segunda razón por la que yo voy a sufrir. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también ¿qué? Segará. O sea, lo que siembras cosechas, no hay vuelta de hoja. O sea, no más hay de una sopa. Cosechas bien, recibes bien. Cosechas mal, recibes mal. Segundo libro de Reyes 3:10, el ejemplo del rey hermano Joram. Dice, entonces el rey de Israel dijo, ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas? La historia de este libro dice que era el rey Joram de Israel, era Josafat de Judá y el rey, ¿verdad?, de Edom. Dice que un rey de los que daba tributo a Joram se le rebeló porque su padre murió y él quedó en su lugar. Y entonces dice que sin consultar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, dijo, échenme la mano, somos hermanos, vamos y hagamos guerra para someterlo otra vez y que nos vuelva a dar, ¿verdad?, el tributo que se le exigía desde mi papá. Pero dice que nada más fueron, como dicen en mi pueblo, por sus propias pistolas. Entonces dice la Biblia que no le pidieron a Dios consejo, no lo consultaron, y entonces dice Josafat, el otro rey, dijo, ¿por dónde vamos a ir? Pues vamos a ir por el desierto. Entonces llegan a cierta parte del desierto, se acaba el agua, y hay poca comida, y entonces fue cuando dijo, a morir nos ha traído Jehová estos 3 reyes. Entonces, espérate mi chavo, pues ¿a qué hora le preguntaste a Dios? O sea, tomaste las decisiones por tu propia opinión, tu propia decisión, pero no consultaste a Dios. Entonces, ¿qué era? Se habían quedado sin agua. Y entonces dice que empezó a reclamar, empezó a decirle a Dios que no era bueno, que no lo quería, que era malo. Y entonces Josafat, fíjate la diferencia de reyes. El rey Josafat dijo, ¿no habrá algún profeta cerca de esta tierra quien consultemos a Jehová? Consultemos a Jehová. Y dice la Biblia que uno de los siervos de ellos, ¿verdad?, le dijo, me acuerdo de Eliseo, no decía el profeta, me acuerdo de Eliseo, el que le llevaba agua al profeta Elías para que se lavara las manos. Fueron, lo consultaron y tuvieron la victoria. Pero es gente que no consulta a Dios, no pide consejo. Dice por ahí, el que no oye consejos, ¿qué? No llega viejo. Y luego dice la Biblia que otro le pidió consejos a los jóvenes y le fue en feria, hermano. Hasta le tumbaron el reino, el puesto. No consultes a los jóvenes ni tomes la consulta de los jóvenes como directriz o dirección, porque muchas veces no tienen la experiencia, el olfato para poder saber realmente qué es lo que Dios quiere. Siempre es un hombre, si te aconseja, con la palabra para que te dirija correctamente. Y tercera, dice Job 14:1, desde entonces aquí está diciendo, dice, pocos son los días y muchos ¿qué? Los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Y dime si no, hermano. Entonces van 2 razones por las que Dios, hermano, permite el sufrimiento. 1, por el pecado. 2, por nuestras malas decisiones y nuestras malas acciones. 3, para ser maduros y ser transformados. El que es maduro, hermano, el que es cristiano, el que es obediente y guarda sus mandamientos y es justo, dice que tiene que ser limpiado para madurar. Salmo 34:19. Fíjate que Dios no promete que no te va a pasar nada. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Lo librará el Señor. ¿Cómo? Orando. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, van a pasar por pruebas, por sufrimiento, pero no se chicopalen. O sea, yo estaré con ustedes. Y Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, no te espantes, no te lamentes, no te quejes, no estés de chillón. ¿Creéis en Dios? Creed también, ¿qué? En mí. Pero en el sufrimiento, Satanás se deleita en vernos sufrir, porque quiere que veamos a Dios de una manera distorsionada, que es malo, que no me oye, que no me quiere, que es mejor fulano que yo y él sí lo oye y a mí no. No, cada vez que tú sufras son 3 razones. A lo mejor estás pecando, desobedeciendo a Dios abiertamente, lo estás retando, o simplemente porque tienes una mala conducta y has tomado malas decisiones.
Por eso cuando te dice alguien, principalmente tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, no lo hagas. Ten cuidado. Porque los hombres siempre, estás loca. Papá, pero mi mamá está loca, tu madre está loca, siempre ha estado loca. No, o sea, cuando te advierte, hay que oír, porque si no vas a tomar una mala decisión. Si estás en pecado, no ocultes cosas. Ahora que fuimos a casar a unos hermanos a Cuetzalan, les hablaba sobre esto, de no ocultar cosas. Porque la mamá tiene mucho la tendencia a decir, ¿verdad? No le digas a tu papá, no le digas, ya sabes cómo es. Pero ya cuando truena la bomba, ¿a quién buscan para arreglarlo? Pues al papá, ¿quién que lo arregle? Pero le ocultaron todas las cosas. Entonces digo, eso no es justo. Eso no es que tengas amor y lealtad a tu pareja, no. Si sabes que esto pasó y pues vamos a arreglarlo desde ahorita antes de que la bomba truene, ¿no? Entonces por eso sufre, hermano, la gente. Entonces cuando tú sufras, analízate en esas tres áreas: pecado, mala conducta, malas decisiones, o estás siendo probado para madurar y para ser transformado. ¿Cómo debemos orar? Pregunta. Hay algunas respuestas. Número 1, mi oración debe estar orientada a cumplir y hacer la voluntad de Dios. O sea, mi oración siempre tiene que estar basada en que le tengo que dar gloria a Dios con lo que le estoy pidiendo. ¿Sí me explico? 2, mi oración tiene que estar basada en la palabra de Dios, que lo diga la Biblia. Que diga la Biblia. Si yo quiero algo, que lo diga la Biblia. Porque si yo estoy pidiendo por cosas que no dice la Biblia, entonces no puede ser así. No me va a escuchar. O sea, estoy gastando palabras solamente. 3, debe ir acompañada de fe. Que si lo estoy pidiendo, lo creo. Creo que lo voy a recibir y estoy trabajando para recibir ello. Y 4, debe hacerse siempre en el nombre de Jesús. Vamos a ver algunas citas de esto. Primer libro de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios, ¿qué? Y los hombres. Cristo Jesús, ¿qué? Hombre. Entonces, el único medio para que nuestra oración llegue hasta la presencia de Dios es a través de Jesús. Por eso decimos, te lo pido en el nombre de Jesús. Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué? Yo lo daré. Entonces, por eso es importante el nombre. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Marcos 11, 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que le será hecho. O sea, no está diciendo que, hermano, de una manera absurda, vamos a decir un monte, muévete y échate al mar. No, eso no va a suceder. No está hablando de eso, literalmente, sino hablando acerca de cómo tenemos, hermano, que tener la actitud de creer que lo que pedimos, aunque sea imposible, Dios lo puede hacer. Él pone los medios, Él pone las formas para que nosotros podamos tener, ¿verdad?, la bendición de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, pedimos, el Señor lo hace. Ahora, dice después, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 11, 24. Y por eso os digo que todas las cosas, porque las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán, ¿qué? Concedidas.
concedidas. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de que Dios, hermano, tiene el control para darnos a nosotros, pero hay que pedir en el nombre de Jesús, hay que creer que nos los puede dar. ¿Sí me explico? Yo tengo un testimonio fresquecito. Mi hijo, el que está en México, está ya en su servicio en el hospital de cancerología. Me dice, oye papá, es que hay un congreso de cancerología que va a ser en Oaxaca. Y le digo, ¿y cuánto cuesta el dichoso congreso? Pues 7,000 pesos. Le digo, no le hagas 7,000, luego ponle el pasaje otros 2,000, ¿verdad? Y de vuelta son 9,000, y luego el hospedaje y la verdad, mira, te voy a ser honesto, no tengo, pero tampoco te quito el deseo. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios te bendiga. Entonces en esos días lo llaman, le dice el doctor, ¿sabes qué? Te consigue una beca para que entres gratis al congreso. Y ya luego ya le digo, pues checa ya, ¿verdad? El hospedaje, no hermano, 3,200 la noche, imagínate, 3 días. Entonces me acordé que aquí estas jovencitas lindas, hermosas, ¿verdad? Que ya son mis preferidas, son de Oaxaca. Entonces les preguntamos, ¿verdad? Que si había la posibilidad de que pues se pudieran allá, ¿verdad? Darle hospedaje. Entonces, sí, allá le dieron hospedaje a David, ¿verdad? Y además iba a gastar para su comida y pues para los pasajes. Y ya para la ida, ¿verdad? El doctor le dice como unos 4 días antes, le dice, oye, tengo un lugar en el carro, vamos, otra doctora, una enfermera y otro compañero tuyo, pero vamos, te llevamos y pues ahora sí que el hospital me paga los viáticos, entonces no nos va a costar el pasaje a ninguno de nosotros. Entonces mi hijo estaba sorprendido porque le dije, cuando me comentó, le digo, no te desanimo, pero vamos a orar. O sea, no tenemos, pero acuérdate, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Pues el que está ahí arriba, ¿no? Entonces vamos a orar. Ya sabemos que tú le hincas rodilla, clamas, pides y el Señor te bendice y te prospera. Y luego para esto mi mamá, hermano, me habla, no me habló, mi hijo, como él es el que tiene la tarjeta donde mi mamá antes me depositaba, me dice, oye, ¿qué crees que la abuela, como un mes antes, hermano, dice, la abuela me depositó 6,000 pesos? Pues ahí tenlos guardados por cualquier cosa, ¿verdad? Si no los ocupamos, pues de ahí, para la hora que vayamos a México, ¿verdad? Ahí vamos con la doctora de los lentes, ¿verdad? Para ti, para Yair, ¿verdad? Y pues ya no gastamos. Entonces ahí están, hermanos, los 6,000 pesitos guardaditos. Bueno, a lo mejor tomó ahorita un poco, ¿verdad? De lo que salió. Pero la oración es eficaz. Por eso aprende uno a comprar sin dinero. Donde dice, no tengo, pero pues ¿para qué me achico palo? O sea, ¿para qué ando chillando, lamentándome, quejándome de Dios? No, hay que poner rodilla. Y hay que decir, Señor, así dice tu palabra, tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Tú abres y cierras puertas y cuando las abres, Señor, nadie puede impedir nuestra entrada, ¿verdad? Y si alguien nos la cierra, tú abres otra puerta, pero nunca se va a cerrar tu ayuda. Es la oración, pero dice perseverad en ella. Entonces, hermano, por eso es importante la oración. Dile que está a tu lado, ¿qué tal? ¿Oras? ¿No oras? ¿Has dejado de hacerlo? ¿Oras solamente cuando necesitas? Dame, quiero, deseo. ¿Oras para decirle, Señor, me entrego, me rindo, Señor, de veras me cuesta trabajo? Tengo una boquita que no puedo someterle y sigo hablando cosas que no debo hablar. Señor, los ojos me bailan, ¿verdad? Como antena parabólica cada vez que pasa una muchacha, Señor, y no puedo someterlos. Señor, ayúdame, Dios mío, dame dominio propio. Por eso el Job, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que pobre Job y que Dios lo castigó. No, ahí dice la Biblia. Dice el Job ya cuando está en su proceso, ¿verdad? Del trato con Dios, dice, y hice un juramento dentro de mí, no volver a ver más a las doncellas. O sea, que se le iban los ojos con las muchachas. Y hay otras 3 cosas que hacía, ¿no? Batallaba como todos nosotros. Entonces, por eso, hermano, para eso está la oración. O sea, no para pedir, no solamente para yo recibir, no, ayúdame, Señor. Había un hermano que oraba a Dios y le decía, Señor, dame dinero, yo quiero bendecir tu obra, y sí, hermano, tiene varios negocios en la central de abastos, en otros lugares, ¿verdad? En Sonora, tiene negocios, ¿verdad? Y este hermano le decía al pastor, ¿verdad? Porque el pastor como casi no lo veía en la iglesia más que los domingos, decía, no, que se lo va a llevar el diablo y que tanto dinero, y que le digo, no, hermano,
O sea, ¿por qué no vamos a visitarlo? Ya nos dice el hermano, aquí la jornada empieza desde las 4 de la mañana y acaba hasta las 6 de la tarde. Y le digo, como que más o menos, ¿en qué horario del día tiene más relajada la situación? No, pues que de tal hora a tal hora. ¿Por qué no hacemos una cosa? Ya acá arriba yo vi que tiene un tapanco y está vacío, ya me lo enseñó su hijo la otra vez. ¿Por qué no se junta unas, qué le gustan, 50 sillas? Invite a toda la gente que conoce aquí en la central y venimos a hacer culto acá. ¿Qué le parece? Y si algún día no puede en domingo, pues ya aquí ya tuvo ya se le alimentó, ya se le dio su carnita. Pues órale, pastor, vamos. Entonces ahí, hermano, ya cuando vemos un chorro de gente, no fueron 50, fueron más. Aunque uno de sus empleados le decía, el que no vaya no gana sueldo, ¿verdad? Y entonces, aunque a la fuerza, pero de ahí muchos se entregaron a Cristo y hermano, y fueron salvos. O sea, la iglesia no está nada más en el lugar, está en las casas, en las casas. La semana que entra tenemos el seminario de grupos familiares, vamos a ir a México, vamos 10 personas, para aprender, para que oigan de viva voz, ¿verdad? Porque a veces va uno y pues nomás uno y llega uno emocionado y pues los otros pues, ni por aquí, ¿verdad? Entonces vamos todos para que todos escuchemos, todos aprendamos, todos traigamos la visión, la carga, para que conozcan a mi Padre los que no lo conocen, para que conozcan la iglesia, ¿verdad? Y que nosotros podamos iniciar nuestras reuniones familiares. Porque la verdad hoy la mayoría de las iglesias está llena de gente de otras iglesias, pero no de gente perdida, gente nueva. Y tenemos que ir por esos. Alcohólicos, drogadictos, prostitutas, rateros, asesinos, etcétera, etcétera. Tenemos que ganarlos para Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros tenemos que orar. Y te doy el último, lecciones de los que oramos, ¿verdad? 1, tienes que orar para decirle, no me dejes caer en tentación, Señor. Estás siendo tentado, acuérdate, 3 tentaciones: idolatría, sexuales y de carácter. Entonces, Señor, líbrame de caer en tentación. Dice la oración de Mateo, líbranos del mal y de caer en tentación. 2, para ser perdonado y perdonar a otros. Si tú hiciste algo, no dejes que pasen semanas, meses y que digas, no, es que yo hice algo malo y me siento condenado y si voy a buscar a Dios a su casa, la ensucio, la contamino. No, la oración es para que pidas perdón y para que perdones a otros. Señor, ayúdame a perdonar, ¿verdad? A mi suegra, que cada vez que la veo el hígado se me retuerce, Señor, y no puedo sacar este sentimiento. No, también es para eso la oración, para que si hay gente que te hizo algo, tú la puedas perdonar, para escapar de las cosas que vienen. ¿Has oído de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, que es el que inició las guerras? Él estuvo desde el pacto de Abraham que se hizo hace algunos años precisamente para limar asperezas con los palestinos, pero hoy él es el actor principal, hermano. Entonces el cuate llegó al momento en que los pacificó. Ahora, cuando hemos visto en el libro de Daniel, dice que el anticristo va a rechazar el amor de las mujeres. Es decir, el anticristo va a ser un homosexual, un gay. Ahora, es interesante la historia de este cuate porque cuando yo vi que ya empezó a arreglar todo y que ya hizo la paz, en todo su historial, hermano, desde hace años anteriores, él no estaba registrado como hombre o como varón, estaba registrado como mujer. Fíjate. Pues eso dice la Biblia, o sea, tienes que estar atento a lo que dice la Biblia y a la historia real, no a lo que dicen las redes sociales. Entonces dice que él estuvo registrado como mujer y no tiene mucho que se registró, ¿verdad?, como varón. Dice que el anticristo aborrecerá el amor de las mujeres. Por eso tanta insistencia en querer establecer la Agenda 2030, donde todo, de eso voy a hablar la semana que entra, hermano, de la Agenda 2030. Donde está todo, o sea, las palabras que ellos usan son palabras que a nuestro entender no es lo que ellos están diciendo, sino todos esos privilegios es para los homosexuales, para los LGTB más Q, y entonces ellos tienen una agenda específica. Por eso la insistencia de estar metiendo y metiendo en las escuelas
esta manera de pensar. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber que cuando oramos es para que nosotros, hermano, escapemos de las cosas que vienen. ¿Por qué debo orar? Para estar en paz con mi cónyuge. Si hay problemas demasiado fuertes como matrimonio, necesitas venir a consejería, hermano, para ser guiados en todo lo que hagamos, para tener un encuentro con Dios. Debemos orar sin ira y sin contienda, ¿verdad? Porque imagínate, hermano, que te peleaste con el marido antes de venir. Y acá estás bien, ¿verdad? Manda lluvia, temprana y tardía. Entonces, si te acabas de bronquear con tu esposo, o sea, ¿a quién se le ocurre decir, manda lluvia y Señor, sí, te adoro? Pues estás mal. Dice que levantemos las manos sin ira y sin contienda. Manos santas, dice Pablo. Y después dice que también, hermano, dice debemos orar nuestras oraciones para que dice nuestras oraciones son guardadas. En Apocalipsis 5:8 dice la Biblia que nuestras oraciones están siendo tomadas y son guardadas. Sí sabes que hay un libro que se llama el libro de las memorias, donde ahí anota el Señor todo lo que hacemos. Y uno de los símbolos es cuando el rey Artajerjes, ¿verdad? En el libro de Esther, dice la Biblia que un día no podía dormir el cuate y estaba así. Y su general del ejército, Amán, se quería escabechar al ¿cómo se llamaba el sobrino, el tío a Mardoqueo? Dice que se lo quería escabechar y entonces dice que el rey no podía dormir, se levantó y entonces dice que empezó a ver los libros de las crónicas, de las obras, de todo. Y entonces dice que se encontró que Mardoqueo lo salvó una vez de que se lo escabecharan sus sirvientes. Y entonces dijo, ¿qué se hizo con este? No, pues nada, nomás pasó, ya está escrito. No, ¿saben qué? Tráiganlo porque lo vamos a honrar. Y entonces, ¿verdad? Preparó todo para honrar la vida de este hombre. Pues el libro de las obras es así, donde cuando tú oras, cuando tú pides, entonces el Señor te está oyendo. Dice, me acuerdo que fulano guarda mi palabra, obedece mi palabra, es justo. No, sí le tengo que contestar la oración. Tengo que contestar su oración. Y entonces ahí es, hermano, cuando todos nosotros experimentamos la respuesta de Dios en nuestra vida. Ahí es donde experimentamos la respuesta de Dios en nuestra vida. Yo cuando me vine para Puebla me acuerdo que le oré a Dios y le dije, Señor, yo le puse señales, porque también se vale, hermano. ¿Te acuerdas de Gedeón? Dice, Señor, si es tu voluntad, me voy a dejar el paño en el pasto, ¿verdad? Yo sé que cae el rocío de la mañana y pues si no se moja es que si eres tú. Y al otro día, ¿ves? Que vio y no, pues sí, es la voluntad de Dios. Y al otro día dice que dijo, Señor, quiero estar seguro ahora que se moje, pero bien empapado. Y dice que otra vez lo hizo y dice que se mojó. Entonces yo me acuerdo que yo le pedí señales a Dios. Y yo le dije, Señor, yo te pido que cuando yo hable con el pastor, porque aparte me estaba buscando, yo fui su alumno de hermano Sabino Márquez allá en la escuela bíblica. Yo le ayudé mucho tiempo en el taller de maderería. Entonces nos conocíamos y mi hermana me dijo, te anda buscando el hermano, va a venir acá a pastorear a Puebla. Entonces dije, Señor, que no sea por la amistad, sino que Él me diga, mira, por esto y por esto y por esto es que yo te quiero aquí. Sí, me acuerdo que le hablé y eso, y me dijo, venga y platicamos acá, me vine. Yo nunca había probado el mole poblano, hermano. Allá mi rancho en el Chilangolandia nomás hay puro Doña María, era el único que probábamos en Chingolandia. Y entonces, cuando viene, probé el mole y ya platicamos, y entonces le hermano, yo lo quiero por esto y por esto y por esto y por esto. Le dije, sí es sí es este lugar, este es el lugar para mí. Y ya de ahí, hermano, pues ya aquí me quedé en Puebla. Pero la oración nos guía. ¿Sí me explico? Por eso el consejo de las personas sabias que nos rodean es importante para nosotros. Entonces, yo quiero invitarle a ponerse de pie. Yo no sé si usted tenga una vida de oración o no la tenga. Ya le dimos el calendario de lectura bíblica, espero que lo esté leyendo, ¿verdad? Si no, pues lo volvemos a subir al grupo. Quiero invitarle antes de que oremos. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp aquí en la iglesia, donde ahí anotamos, ¿verdad? Lo añadimos a los teléfonos de usted. Entonces, si usted tiene una necesidad, como en este caso yo la
la semana pasada con mis sobrinos. Usted puede subir, ¿verdad?, su necesidad. Hermanos, ayúdenme a orar por esta situación, ¿verdad? O personal, me mandan a mi WhatsApp y, hermano, yo tengo esta petición, ayúdenme a orar. Entonces, nosotros nos ponemos a orar por ello, por ello, por ello. Entonces, le voy a pedir un favor. En la puerta de atrás está el hermano Emilio y la hermana Gaby, que son ujieres, ¿verdad? A ellos les tocó el día de hoy. Entonces, si usted quiere añadirse a este grupo de WhatsApp, anote su nombre, ¿verdad?, y su teléfono con ellos para que lo añadamos. Y entonces ahí, ¿verdad?, vamos a subir, yo creo que el martes, ¿verdad?, lo que están los teléfonos, bueno, que los añaden, para poderle enviar el calendario de lectura bíblica. Entonces ahí viene por meses, ¿verdad?, enero, febrero, y las citas que usted debe leer. Si usted dice, yo quiero, pues ahora sí, primero el Nuevo Testamento, entonces anótelo, no hay problema, ya nada más le va tachando, ¿verdad?, al cuadrito de que ya leyó eso. ¿Cuál es el propósito? Que en un año usted y yo leamos la Biblia. Hay gente que ya va con la segunda vuelta. Entonces, pues ahora sí que es el reto de cada uno, pero el reto principal es una vez al año leer la Biblia. ¿Sí me explico? Y Él traerá a memoria todas las cosas. Entonces, vayamos al punto. ¿Qué es la oración para usted? ¿Es el último recurso? Ya cuando no puede, cuando ya le está yendo mal. ¿Qué es la oración para usted? Cuando usted ora, ¿qué es? Ir a Dios y solamente quejarse y lamentarse, en lugar de también agradecerle. Hoy le hablé a uno de los pastores que tengo allá en la sierra, ¿verdad? Yo bien animado, pues digo, está lloviendo, pues allá están las montañas, ¿verdad?, los ríos. Y entonces le hablo, ¿verdad?, con la esperanza de oír algo bueno, ¿verdad? Pero le hablo, ¿y cómo está? No, pues ya sabe, pues acá, siempre igual. No alcanza. O sea, quejándose, hermano. Entonces cuando lo oí todo, ¿verdad?, y oía ruido, ¿dónde está, hermano? No, estoy en el mercado. Y le digo, le hablo en la noche. Pero no más de entrada de oír sus quejas, lo que me daban ganas era de colgarle. Cuando Dios escucha nuestra oración y nos quejamos, ¿qué crees que siente Dios? Dijo, ya empezar a quejarse. Y mira nomás el marido que me diste, para la residencia que me dio, tengo una alberca, 2 criadas, no, hay otras que tienen más que yo, o sea, quejándose de lo bueno que tienen. ¿Oras por tu marido? ¿Por tu esposa? Porque muchos de ustedes no han tenido la necesidad de trabajar. Eso es gracias a tu marido, hermano, que te provee, que te quiere, que te apoya. Que a lo mejor querías, hermano, tener una cuenta en dólares, pues te hubieras casado con el americano o el alemán, ¿verdad?, que de joven te habló y que no quisiste, pero quisiste un mexicano y luego aparte poblano, pues, ¿qué te esperabas? Entonces, por eso hay que darle gracias a Dios por tus hijos. Yo doy gracias a mis hijos, hermano, a Dios por mis hijos, porque de verdad no me han dado un mal momento. Me han honrado hasta el día de hoy. Yo les he dicho, la mejor manera en que tú me puedes honrar es terminando tu carrera y es casándote bien. Y ya ahorita ya los 3 ya terminaron su carrera, el otro está, ¿verdad?, haciendo su práctica ahí en el hospital, pero pues sigue lo demás, sigue que tengan una buena esposa, ¿verdad?, que puedan ser felices, pero yo doy gracias a Dios por mis hijos. Yo no sé si tú también des gracias, que digas gracias, Señor, porque mis hijos sí me han honrado, sí se sujetan todavía. Entonces, si tú no eres una persona que le ha dado importancia a la oración como se debe, pídele perdón a Dios hoy y dile, perdóname, Señor, porque ni oro, ni leo, ni te busco. Esas personas que sufren, ¿verdad?, no entienden que mientras más lejos estén de Dios, más grande será su sufrimiento también. Entonces vamos a decirle a Dios, perdóname, Señor, por ser infiel. Me has dado todo, me has dado la vida, un trabajo, gracia, pero no he querido buscarte como se debe. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú siempre has sido muy sincero con nosotros, Señor. En tu palabra lo muestras.
no nos prometes cosas, no nos prometes fantasías, cosas inalcanzables. Con toda claridad nos dices que el que te busca te encontrará. Con toda claridad nos enseñas que todo lo que hagamos traerá consecuencias, buenas o malas. Está escrito en tu palabra que si guardamos pecados en nuestra vida, nos muestras que si nosotros no actuamos, Señor, correctamente, si pedimos equivocadamente para satisfacer nuestros deseos, nuestras oraciones no van a ser contestadas. Si maltratamos a nuestros cónyuges, a nuestras familias, amigos, a las personas, ¿cómo oirás nuestra oración? Ayúdanos, Dios mío, porque queremos recibir sin pagar el precio, sin hacer lo que dice tu palabra, y nos frustramos, nos amargamos contra ti pensando que no nos quieres, que no nos oyes. Pero el culpable no eres tú, somos nosotros. Somos nosotros, Señor, los que cerramos el cielo para no ser escuchados. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús en esta tarde que tomes nuestra vida, que tomes nuestro ser en tus manos y nos permitas, Señor, a cada uno de nosotros saber, Señor, que el que se humilla será enaltecido, como dice tu palabra. Que si guardamos tus mandamientos, los obedecemos y vivimos en justicia, tú nos vas a responder con poder. Ayúdanos a valorar la oración, Señor. Eso fue lo que te dio el poder para vencer, la unción para sanar enfermos, liberar a los endemoniados, resucitar a los muertos, multiplicar los alimentos. La oración era lo que ponía esa unción dentro de ti para predicar la palabra y que la gente se convirtiera de sus malos caminos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, que de verdad nos humillemos y que cuando lleguemos a tu presencia lo hagamos sabiendo que no es nuestra voluntad, sino la tuya la que se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Hoy declaramos, Señor, que si el diablo nos ha engañado y nos ha condenado, nos ha acusado, Señor, de lo malo que hemos hecho, dile hoy cierro la puerta a todo pecado que he cometido, toda maldad, toda infidelidad, toda lejanía de Dios. No voy a dejarme condenar más por el diablo. Y declaro que de ahora en adelante, Señor, tú me vas a dar la victoria. Y Señor, yo voy a caminar sabiendo que si algo he hecho, puedo venir y puedo orar. Puedo hablar contigo y tú, Señor, me puedes dar la victoria. Te doy gracias y declaro bendición en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y yo le invito, anímese a poner un tiempo todos los días para que usted ore a Dios, ¿verdad? Puede ser más temprano y en la nochecita cuando ya los niños se fueron a la escuela. Tómese el tiempo para orar, para pedir a Dios. Si tiene esposo o esposa, tome su tiempo con